Muy buen día, mi nombre es Félix Mancilla. Vamos a hacer la socialización del tercer taller acerca de entornos laborales y competencias profesionales del contador público de la materia ética del contador. En un primer momento vamos a explicar el diagrama donde se muestran las principales competencias que debe tener todo profesional de la ciencia contable. Dentro de estas encontramos que él debe poseer unos conocimientos técnicos, así como unas habilidades de análisis y resolución de problemas. Debe contar con una ética y responsabilidad profesional, una comunicación efectiva y colaborativa y una adaptabilidad y aprendizaje continuo. Adicional, debe contar con tecnología y herramientas digitales que le permitan llevar a cabo su trabajo y ejercer un liderazgo y gestión de equipos. Todas estas competencias, todos estos principios son uno solo, en el cual deben confluir dentro del contador para que pueda llevar a cabo de la mejor manera su tarea dentro de la profesión de la ciencia contable. La fuente de este primer cuadro es la Universidad Mexicana. Por otro lado, tenemos el mapa mental donde vamos a explicar los principales conceptos del código de ética de FITAC de la versión 2018 a 2020. Dentro de esto encontramos que existen unos principios fundamentales, unas categorías de amenazas, unas salvaguardas, así como unas normas éticas. Dentro de los principios fundamentales, al igual que las amenazas y las salvaguardas, se encuentran la integridad, la objetividad, la competencia y diligencia, la confidencialidad, el comportamiento profesional y la independencia. En cuanto a normas éticas, encontramos que se pueden establecer las relaciones con los clientes, de qué forma se pactan los honorarios y la publicidad y promoción, el acceso y divulgación de la información privilegiada o cómo se pueden llegar a inducir a ciertas violaciones éticas. Dentro del principio fundamental de integralidad, encontramos que el contador debe ser honesto y sincero en todas las áreas de promoción y empresarial y no puede permitir el conflicto de interés o la influencia indebida, pues una amenaza a esta integralidad es el autointerés, donde él puede beneficiarse personalmente a expensas de la integridad profesional, o puede haber una predisposición donde tiene actitudes o inclinaciones que afectan negativamente esta integridad. Adicionalmente, incentivos o presiones externas, donde el contador, al estar sujeto a influencias externas, pueden comprometer su integralidad. Por eso, una salvaguarda frente a la integralidad está que el contador puede implementar políticas y procedimientos para identificar y gestionar estos conflictos de interés, y de igual forma debe fomentar una cultura organizacional que promueva la integridad de la ética dentro de su ejercicio y cumplir todos estos principios, defenderse de las amenazas y que le sirvan como salvaguarda. De igual forma, dentro de los principios fundamentales del comportamiento profesional, encontramos que él debe cumplir con las leyes y regulaciones relevantes y evitar cualquier acción que desacredite la profesión contable. Adicionalmente, debe mantener la competencia profesional mediante el desarrollo continuo de conocimiento y habilidades, y debe respetar ante todo la confidencialidad de la información adquirida a la que tiene acceso como el resultado de relaciones personales, y no la puede divulgar salvo que haya una norma o una obligación legal o profesional que lo exija hacerlo. Este mapa mental fue construido a partir del Consejo de Normas Éticas Profesionales para Contadores. Frente a los dos casos donde podamos evidenciar una falta de ética de contador, analizado a la luz de los principios del EDAC, del FITAC, encontramos que en el 2018 la DIAN, junto a una cooperación con la Fiscalía, se llevó a la captura de 6 funcionarios por un proceso de investigación donde ellos pedían coimas para exonerar de pagos de obligaciones y modificar la sanción. Dentro de las investigaciones encontraron que estas personas eran funcionarios de la nómina de Spison Pharmaceutical International y que les llegaban a pagar 100 millones de pesos mensuales para poder cumplir esto. A raíz de estas actuaciones, el Estado colombiano tuvo un detrimento de 4 billones de pesos, y uno de los funcionarios vinculados a la investigación, quien se desempeñaba como división de la gestión de cobranzas, fue destituido y sancionado con una inhabilidad de 11 años para ejercer cargos públicos, la decisión que fue tomada por la Agencia del Inspector de Tributos y Rentas y Contribuciones, ITRC. Frente al tema del código de ética, encontramos que en cuanto a la integridad, hubo una aceptación de sobornos por parte de funcionarios para favorecer a contribuyentes y facilitar el contrabando. El efecto fue que hubo una pérdida de confianza y de la integralidad y la imparcialidad de la DIAN, y socavó la credibilidad del sistema tributario y generó un escepticismo dentro de los contribuyentes. Frente a la objetividad, la causa
hubo una preferencia de algunos funcionarios de la DIAN para favorecer a ciertas personas con fines de evasión fiscal y contrabando, en lugar de aplicar las normas que debían aplicar. Esto que generaba como un efecto una desigualdad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a las personas que sí lo hicieron, lo cual puede llevar a una pérdida de la confianza en las instituciones y al incumplimiento de las leyes fiscales. En cuanto a la competencia y diligencia, la causa fue la falta de supervisión y control interno efectivo para prevenir que esto sucediera, lo cual ocasiona como efecto una cultura de impunidad y deterioro de la eficacia y credibilidad en la DIAN como una entidad recaudadora de impuestos, lo cual puede resultar en una disminución de ingresos fiscales o una pérdida total de confianza que va a llevar al cumplimiento de los objetivos de recaudación. Frente a la confidencialidad, pues sin duda alguna hubo divulgación no autorizada de información confidencial por parte de algunos funcionarios de la DIAN, lo que lleva nuevamente a la pérdida de confianza de los contribuyentes en esta entidad y la socavarse los datos tributarios y poner en riesgo los componentes de la seguridad y privacidad de la información. En un segundo caso tenemos el caso de Parmalat, que fue a principios del siglo XXI, que llegó a describirse como la Coca-Cola de la leche, donde llevó que el mercado europeo como multinacional, debido a unos malos manejos que existieron, la sociedad llegara a colapsar y el auditor, en su momento Deloitte de Parmalat, se le negó a aprobar las cuentas a raíz de lo que estaban haciendo. Situación sorprendente porque contaba con una gran calificación. A raíz de esto, estalló en diciembre que la compañía ya no podía emitir bonos de deuda por más de 150 millones, que manifestaba una mala situación financiera de la empresa, la cual contaba con una facturación de más de 7.500 millones y las acciones se hundieron a raíz de esto en más de un 47%. Este escándalo dejó pues a la empresa un hueco fiscal y contable de más de 4.000 millones de euros. Finalmente, esto llevó a que el Bank of America le negara pues la apertura de nuevas cuentas dentro de la isla Caimán y demás, y la investigación descubrió que Parmalat debía más de 7.000 millones de euros, por lo cual ocasionó que se declarara en bancarrota y muchos inversionistas italianos y comunes y corrientes perdieron los ahorros de toda su vida. Dentro del código de ética frente a la integralidad, pues hubo una presión para mantener una apariencia de éxito y rentabilidad a las firmas, lo cual ocasionaba una manipulación de estados financieros para ocultar pérdidas y engañarlos a los inversionistas y al público. Frente a la objetividad, hubo intereses financieros de los ejecutivos basados en el mantenimiento de precios de acciones y bonificaciones, pero que finalmente llevaba a que la información financiera fuera sesgada, que no reflejara la verdadera realidad de la situación económica de Parmalat y llevaba a una toma de decisiones erróneas por parte de las investigaciones. Por otro lado, frente a la competencia y diligencia, pues hubo una falta de supervisión adecuada y controles internos eficientes, así como externos, tanto de la auditoría interna, externa, así como de la revisoría en caso tal de existir, con lo cual se ocasiona una falta de precisión y confiabilidad en los estados financieros y los datos que se proporcionaban, lo cual socavó la confianza de usuarios externos y el contribuyente llevó a un engaño generalizado no solo a sus accionistas, sino también al mismo fisco. Frente a la confidencialidad, pues una divulgación no autorizada de información privilegiada para ocultar el fraude. Esto ocasiona una pérdida de confianza de los inversores y un daño a la reputación de la sociedad, así como sanciones legales por violación de la confidencialidad, de la información financiera y otro tipo de sanciones a los que se vio abocada la sociedad Parmalat en su momento. Si me pusieran a escoger un principio del código de ética, ¿cuál escogería? Pues yo creería que la integralidad, porque esta es esencial en la profesional contable para que el contador pueda ser honesto y que pueda ser recto en todas sus actividades. Y dentro de estas elecciones, pues, ¿por qué un contador debe ser íntegro? Pues porque va a generar confianza pública. La integridad es la base de esta confianza, no solo de los clientes, no solo de los inversores, también de las entidades públicas del Estado, no solo frente al cumplimiento de obligaciones, sino también para un funcionamiento efectivo de mercados financieros y la economía en general, y así poder cumplir las obligaciones financieras, contables y tributarias.
Por otro lado, la reputación profesional frente a la integralidad, pues los contadores que actúan con la misma constituyen una reputación sólida y un respeto dentro de su profesión. Una reputación de integridad y ética profesional sin duda es invaluable y puede abrir oportunidades a mejores opciones laborales, colaboraciones, relaciones comerciales fructíferas. Sin duda alguna, la ética dentro del contador, su integridad es la mejor carta y hoja de vida para el mismo. Frente al cumplimiento normativo, pues la integralidad implica que el contador debe cumplir con las leyes, las regulaciones y los estándares éticos para los profesionales de esta ciencia, y que los contadores que actúan con integralidad no solo están cumpliendo los requisitos legales y éticos, sino que también buscan ir más allá para garantizar precisión y transparencia dentro de la información que está transmitiendo. Por otro lado, un contador íntegro protege el interés público, pues garantiza que los contadores prioricen siempre este interés sobre intereses personales o de la organización. Esto significa actuar con honestidad, transparencia y proteger los derechos e intereses de las partes interesadas, incluso cuando pueda ser difícil o poco inconveniente. Esto es un tema de que el contador debe ser completamente independiente. Finalmente, hay una sostenibilidad a largo plazo, pues la integralidad es esencial para la sostenibilidad de la profesión contable. Los contadores que actúan con integralidad sin duda alguna van a contribuir a la estabilidad y credibilidad del sistema financiero, lo que es a su vez una promoción del entorno económico más saludable y próspero para todos. En resumen, pues este principio de integralidad es fundamental en la profesión contable porque garantiza la confianza pública, construye una reputación profesional sólida, promueve el cumplimiento normativo y protege el interés público y contribuye a la sostenibilidad a largo plazo. Cuando me ponen a escoger una imagen o foto de las consecuencias de falta de ética, vamos a poner acá principalmente, esta primera parte la vamos a hacer en español, que el 96% de los expedientes activos por faltas disciplinarias corresponde a funcionarios de la DIAN, lo cual es sumamente preocupante, pues porque hay unos delitos investigados como concusión, prevaricato por acción, un asesoramiento ilegal, un abuso de la función pública, hurto, un peculado por apropiación, lo cual es sumamente preocupante dentro de la profesión contable. El 96% de estos expedientes van a generar un inconveniente muy grande para el contador. En ese orden de ideas, de acuerdo a las líneas en inglés, vamos a proceder a leer lo explicado aquí. The images from the El Tiempo newspaper highlights a consequence in studies regarding the Department of National Taxes of Custom, DIAN in Colombia. In this state, 96% of the active disciplinary cases involve DIAN officials. This study sheds a light of perspective issues an unethical behavior within the organization, with a majority of employees being implicated in disciplinary proceedings. The accompanying information reveals the nature of the investigations offenses, with crimes such as falsification of public documents, extortion, and abuse of public office being the most common. These offenses undermine the integrity of the organization and erode the public trust in the governmental institution. The prevalence of such offenses suggests and systematic issues within DIAN, including inadequate oversight, lax enforcement of regulation, and the culture of tolerance and even condonation on unethical behavior. Furthermore, the mention of cases involving in alteration of information, the unique tax registry, RUT, and discuss the potential consequence of unethical conduct within DIAN. Such actions not only violate legal and ethical standards, but also have a real-world implication for taxpayers and the integrity of the tax system. Altering tax records can lead to incurrences and tax assignments, unfair treatment of taxpayers, and loss of government revenue. Overall, the image serves an stark reminder of the far-reaching consequence of an unethical behavior without governmental organization like DIAN. It underscores the importance of promoting the culture of integrity, accountability, and transparency to combat corruption, protect public interests, and uphold of the rule of law. Esta es toda la presentación y la socialización de este taller. Muchas gracias.